Hola a todos, hoy os voy a hablar en detalle sobre los ingredientes del pan sin gluten. Es decir, en el vídeo de hoy no os voy a enseñar a preparar ningún pan, sino que os voy a explicar qué son todos y cada uno de los ingredientes que aparecen en las recetas del pan sin gluten y que os producen algo de confusión. Os contaré qué ingredientes son imprescindibles y qué ingredientes son opcionales. Os contaré también las funciones de todos ellos y los resultados que se obtienen al emplearlos. Y os explicaré qué son muchos de los nombres raros o poco comunes que aparecen en algunas recetas de pan sin gluten. Para ir a cualquiera de los apartados del vídeo, podéis hacer clic en los accesos directos que os dejo en la descripción. Quiero animaros a suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y ahora sí que sí, vamos a aprender un poco más sobre los ingredientes del pan sin gluten. ¿Por qué tiene tantos ingredientes el pan sin gluten? Un pan sin gluten, salvo en muy raras excepciones, siempre tendrá más ingredientes que su equivalente con gluten. Primero, porque para obtener cualidades de sabor y aromas similares a los de los panes sin gluten, necesitaremos mezclar harinas y almidones sin gluten. Pero es que además necesitamos añadir algo que desempeñe las funciones del gluten, lo que denominamos un sustituto del gluten. Pero, si te encuentras con una receta como esta, conserva la calma y no te desanimes, sobre todo si estás empezando a preparar pan sin gluten. Para hacer pan sin gluten no necesitas semejante cantidad de ingredientes. Y tampoco pienses que porque tenga más ingredientes, sobre todo si los nombres son impronunciables, la receta va a ser mejor. Los ingredientes básicos del pan sin gluten son 5. La mezcla de harina sin gluten, el o los sustitutos del gluten, el agua, el fermento y la sal. Punto. Si tienes estos ingredientes, ya puedes comenzar a preparar pan sin gluten. ¿Y para qué sirven entonces el resto de ingredientes? Los huevos, grasas o lácteos modifican las propiedades de nuestro pan. No lo hacen mejor o peor, simplemente diferente, y se usan para ese mismo fin en la panadería con gluten. La textura de los panes de molde o de hamburguesa, con esa miga algodonosa, se consigue precisamente mediante la adición de estos ingredientes. Pero no son imprescindibles, los empleamos cuando vamos a preparar determinados tipos de panes. Y con respecto a los ingredientes con nombres raros o desconocidos, proteína aislada, lecitina, proceden de la panificación industrial. En la elaboración casera pueden servir para mejorar las propiedades de nuestros panes, pero no son ni mucho menos necesarios. Tal como acabo de decir, la leche, la grasa, los huevos nos permiten preparar diversos tipos de pan. Entonces, ¿qué tipos de pan existen? La clasificación convencional de los panes con gluten se basa en varios parámetros. Uno de ellos es el empleo de harina de trigo sola o combinada, con lo que he equiparado los panes preparados con harina de trigo a los panes sin gluten, que se parecen a los panes preparados con harina de trigo. Los panes se pueden clasificar en dos grandes grupos: panes comunes o panes especiales. Los panes comunes sin gluten son aquellos equivalentes a los que se prepararían únicamente con harina de trigo, blanca o integral, agua, fermento y sal, es decir, con los ingredientes básicos. Los panes especiales son todos los demás. Los panes tipo Viena o francés, es decir, los panes de sándwich o miga, los de hamburguesa, incluyen huevos, grasas, lácteos y azúcar en su formulación. También tenemos panes que incluyen verduras o tubérculos en forma de puré. Esto hace la miga más esponjosa y mantiene los panes frescos más tiempo. Existen panes que incluyen semillas o harinas de semillas, pero es que además existen panes hechos exclusivamente con semillas. Y existen panes con contenidos altos de harinas de legumbre. Y hago hincapié en contenidos altos, ya que en la panadería sin gluten es bastante usual usar pequeñas cantidades de estas harinas para preparar panes comunes. Así que, como veis, los ingredientes a emplear dependen del pan que queramos preparar. Comencemos con los ingredientes básicos. El primero sería la mezcla de harinas. ¿Y por qué se debe usar una mezcla de harinas? ¿No basta con sustituir la harina de trigo por una harina sin gluten cualquiera? Pues depende del pan que queramos conseguir. Cada harina, con o sin gluten, tiene distintas propiedades y distintas cualidades sensoriales: sabor, color, aroma. En la imagen veis 9 panecillos en los que he cambiado la harina sin gluten dominante y ya veis que son totalmente diferentes entre ellos. Con la mezcla de harinas no buscamos más que conseguir un pan con las propiedades que queremos en cuanto a sabor, olor, textura y color. Por poder, sí se puede preparar un pan sin gluten con una sola harina, pero posiblemente no será el pan que buscamos. Este pan de la derecha está preparado exclusivamente con trigo sarraceno remojado. Y como veis, la miga es húmeda y algo densa. Está muy rico, pero es posible que muchos de vosotros busquéis otro tipo de pan. Así que para mejorar las propiedades o para buscar un resultado concreto, podemos mezclar diversas harinas y almidones. En este vídeo de aquí arriba os cuento en detalle cómo mezclar harinas sin gluten para hacer pan. Las harinas son las responsables del aspecto, sabor, olor. Proceden de cereales y pseudocereales sin gluten, algunas raíces y algunas legumbres. Los panes hechos únicamente con harina sin gluten son algo más densos y tienen una miga más húmeda. Es por ello que se suelen añadir almidones.
Los almidones tienen un sabor neutro y mejoran las propiedades de la miga y la corteza. Bueno, pero ¿y qué es el almidón y dónde se encuentra? El almidón no es más que un hidrato de carbono complejo, es la reserva de energía de las plantas. En el caso de los granos de cereal, este almidón se encuentra envolviendo el embrión y cubierto por el pericarpio. En el caso de plantas adultas, la reserva de energía se encuentra en ciertas raíces y tubérculos. Los gránulos de almidón se encuentran atrapados dentro de las células vegetales junto a una buena cantidad de agua. Pero ojo, no todos los almidones son iguales. He de mencionar que los almidones procedentes de raíces y tubérculos también se suelen llamar féculas, pero no debemos confundir, por ejemplo, fécula de patata con los copos de patata deshidratada que se emplean para hacer puré. Las harinas de cereales y pseudocereales, ya sean con o sin gluten, integrales o refinadas, contienen al menos un 60% de almidón. Es decir, 100% harinas o integral no significa sin almidón. Pero entonces, ¿esto de lo que hablas es la famosa harina panificable o premezcla sin gluten? Sí y no. La premezcla o harina panificable es una mezcla de harinas, pero una concreta, una con un contenido alto de almidones que en ocasiones incorpora ya el sustituto del gluten y que sirve para preparar panes similares a los panes de trigo. Es decir, usamos esta mezcla para preparar panes que se parezcan a los panes de trigo, pero no para otro tipo de panes. Para preparar un pan integral, como este que veis aquí, utilizarás otra mezcla de harinas y no una premezcla. Si te interesa este tema o quieres aprender a preparar tu propia premezcla o harina panificable, no te pierdas este vídeo que te enlazo aquí arriba. Y llegamos a otro grupo de ingredientes imprescindibles para elaborar pan sin gluten, los sustitutos del gluten. Si comparamos la composición de la harina de trigo con la de las harinas sin gluten, vemos que tiene un porcentaje bastante parecido de proteínas, almidones y grasas. Entonces, ¿por qué son tan distintas en su comportamiento? Bueno, pues precisamente por la ausencia de gluten. El gluten es una proteína. A veces me preguntáis si las harinas sin gluten son bajas en hidratos de carbono. No, el gluten es, como digo, una proteína. Pero tampoco es que las harinas sin gluten tengan menos proteínas. Tienen proteínas, pero son de otro tipo. Bueno, pues el gluten cumple funciones muy importantes en la panificación. Aporta elasticidad a la masa y cohesión al pan. Ya habréis sufrido más de un pan sin gluten que se desmigaba. Aumenta la absorción de agua durante el amasado, lo que aporta un mayor volumen al pan. Y contribuye al dorado de la corteza. Si preparamos pan con harina sin gluten, necesitamos añadir algo que realice estas funciones. Lo que llamamos sustituto del gluten no es más que una sustancia que aporta elasticidad a la masa, que aumenta la absorción de agua y que hace que el pan no se desmigue. En este enlace de aquí arriba os cuento mucho más sobre ellos. Los sustitutos del gluten son sustancias que absorben muchas veces su peso en agua y la almacenan formando un gel pegajoso. Es lo que se conoce como sustancia hidrocoloide. Y se pueden usar solos o combinados. Los más comunes son el psyllium husk en polvo y la goma xanthana, pero existen otros y los veréis en algunas recetas. El HPMC, o vamos a ver si no me atasco al pronunciarlo, hidropropilmetilcelulosa, la goma guar, el lino o la chía molidos. Pero ojo, ni son todos iguales ni se dosifican igual. En la foto de abajo veis una misma receta de pan en la que solo he cambiado el sustituto del gluten empleado. Y llegamos a un ingrediente que os resultará menos interesante, pero que es decisivo para que el pan salga correctamente. El agua. El agua es decisiva tanto en el éxito como en el fracaso de nuestro pan sin gluten. Importantes son tanto la cantidad como la temperatura. Si al pan le falta o le sobra agua, el pan no crecerá adecuadamente. En un caso quedará prieto y en el otro chato. Pero es que si le falta, seguramente se agriete en el horno y se desmigue al salir de él. Más recomendaciones de vídeos. Te hablo de estos errores y de algunos más en mi vídeo 10 errores por los que el pan sin gluten no crece y cómo solucionarlo. Te lo enlace aquí arriba. La cantidad de agua a usar varía de receta a receta. Panes con mayor porcentaje de harinas necesitan más agua que si llevan muchos almidones. A su vez, las harinas integrales absorben más que las refinadas. Si además añadimos semillas como el lino o la chía, que absorben gran cantidad de agua, necesitamos aumentar la cantidad o hidratarlas primero. Por el contrario, si usamos grasas, lácteos o huevos, necesitamos reducir la cantidad de agua. Y no solo eso, el tipo de pan que queremos preparar determina también la cantidad de agua que empleemos. Un pan chapata necesita más agua que un pan candeal. Y he dicho que la temperatura también es importante. El agua muy fría retardará la fermentación. Tampoco es el fin del mundo. Simplemente debemos dejar el pan reposando más tiempo. Pero si empleamos agua muy caliente, podemos matar a las levaduras, que como vamos a ver ahora son seres vivos y mueren a temperaturas superiores a los 50 grados. Y llegamos a los fermentos. Y os preguntaréis, ¿qué son los fermentos? Nunca he visto eso en una receta. Fermento es el nombre genérico con el que se conoce a los iniciadores o aceleradores de la fermentación. Y me diréis, bueno Eva, pues es que nos has dejado igual. Dadme un minuto que os lo explico paso a paso.
La fermentación es un proceso bioquímico llevado a cabo por la acción combinada de bacterias y levaduras. Las bacterias transforman los almidones de la masa en azúcares y las levaduras se alimentan de esos azúcares y expelen, entre otras cosas, CO2, que es lo que hace que el pan crezca. Es decir, la fermentación transforma la masa del pan. Así que lo que conocemos como levado no es más que el efecto visible de la fermentación del pan. Ah, sí, levaduras, eso sí que sé lo que es. Voy a hacer una pequeña puntualización. Posiblemente lo que tú conoces es la levadura, sin ese al final. Un producto creado por el hombre, que es, por así decirlo, un concentrado de levaduras, con ese al final. Y las levaduras son esos microorganismos que acabamos de ver. Añadiendo levadura, estás añadiendo muchas levaduras a tu pan. Existen varias formas comerciales de levadura, pero las más comunes son la fresca, ese cubito que se suele encontrar en la sección de refrigerados, y seca, estos granulitos marrones que vienen en sobres. Pero es muy importante que no confundas levadura seca, esos granulitos marrones, con impulsor, nombre genérico del polvo de hornear, levadura química o royal. Ese polvo blanco que ves en el vídeo. Eso no es levadura y no puedes sustituirla. ¿Que si tiene gluten la levadura? Es una pregunta muy frecuente. Pues depende, hay levadura con o sin gluten, así que lees siempre las etiquetas. Pero existe además un fermento que podemos preparar de forma fácil en casa y que hace que nuestros panes sean cualitativamente mejores. La masa madre. La masa madre es un fermento que se puede preparar de forma casera, mezclando harina, en nuestro caso sin gluten, y agua. Y es que esas levaduras se encuentran de forma latente en la cáscara de las frutas, de los cereales, incluso en nuestra propia piel o en el aire. Si les proporcionamos un medio favorable, dejan de estar aletargadas y comienzan el proceso fermentativo. En este enlace de aquí arriba te cuento más sobre la masa madre. Y llegamos al azúcar. Bueno, quien dice azúcar dice miel, jarabe de arce, panela. No busca hacer el pan dulce, ya que se añaden cantidades que no influyen en el sabor. Tal como te comentaba al comienzo del vídeo, los panes tipo Viena o francés, es decir, los panes blanditos, como el de hamburguesa o sándwich, ya sean con o sin gluten, llevan azúcar para conseguir precisamente esa textura y para que se conserven frescos más tiempo. Y es que el azúcar es higroscópica, capta la humedad del ambiente e impide que el pan se seque tan rápido. Pero lo cierto es que la mayoría de recetas de pan común sin gluten también llevan una pequeña cantidad de azúcar. Esto se debe a que los panes sin gluten de fermentación corta, sobre todo si están preparados con un contenido alto de almidones, no se doran apenas. En realidad es una cuestión más de estética que otra cosa. Se puede prescindir perfectamente de ella. Pero lo cierto es que con los ojos también se come, y si vemos un pan blanco, automáticamente pensamos que sabe peor que uno doradito. Añadiendo una pequeña cantidad de azúcar, el pan se dora con mucha más facilidad. Y es que el azúcar que queda en la superficie carameliza. Pero si no puedes o no puedes consumir azúcar, elimínala sin más. El siguiente grupo de ingredientes son los huevos, y escribo también sus sustitutos, ya que existe un ingrediente al alcance de cualquiera que actúa exactamente igual que los huevos en el pan sin gluten. Añadiendo huevo se consiguen migas más algodonosas, y al sustituir parte del agua del amasado, nos da migas también más secas. Es por ello que mucha gente los emplea no solo para preparar panes tipo hamburguesa o sándwich, sino que los emplea también para preparar pan común sin gluten. Y es este además, como acabo de mencionar, un ingrediente al alcance de cualquiera que muchas veces se descarta incluso, pero que tiene unas propiedades que lo convierten en un sustituto perfecto del huevo, el aquafaba. El aquafaba no es más que el líquido viscoso resultante de cocer las legumbres. Si no puedes tomar huevo, simplemente sustitúyelo por su mismo peso en aquafaba. Ojo, estoy hablando de recetas de panes sin gluten. En otro tipo de recetas puede que no funcione. Y llegamos a los lácteos. Los panes que emplean leche en lugar de agua tienen más volumen y una miga más algodonosa. Además, la proteína que contiene y la lactosa, es decir, el azúcar de la leche, aportan color al pan, lo que nos permite prescindir del azúcar añadido. La grasa de la leche, por su parte, aporta sabor y mantiene los panes frescos más tiempo. Pero nuevamente, si no puedes tomarla, sustitúyela por la misma cantidad de agua o de bebida vegetal. Las grasas, por su parte, ya sean en forma de aceite o mantequilla, aportan sabor y aumentan el valor nutricional. Nos aportan panes con migas menos húmedas y más uniformes, y mantienen el pan más tiempo fresco. Es por ello que se suelen añadir también a los panes comunes sin gluten. Las semillas, tanto enteras como molidas, aumentan el valor nutricional y mejoran el sabor. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo la harina de semillas que la semilla molida. La harina está desgrasada y necesita más agua que la semilla molida. No sustituyas una por otra. Y ojo también con las semillas de chía y lino. Son semillas higroscópicas, es decir, tienden a robar el agua de todo lo que les rodea.
Si las añades, debes aumentar también la cantidad de agua o hidratarlas antes de añadirlas al pan. Y por último, llegamos a los ingredientes mejorantes. Aquí he englobado todos los ingredientes que mejoran las cualidades de un pan, volumen, conservación. Existen mejorantes como el vinagre, que tiene un efecto fungicida y evitan que el pan enmohezca. Lo que he llamado impulsor en el grupo de gasificantes no es otra cosa que polvo de hornear o la mal llamada levadura química o royal. Los gasificantes aportan volumen al pan, con lo que a veces se añaden a panes esponjosos, pero no tienen nada que ver con la levadura ni la pueden sustituir. En cuanto al cremor tártaro y el bicarbonato, se trata de la variante no química del impulsor. Es posible que los encuentres también en algunas recetas de pan sin gluten. Y existen otros ingredientes que proceden de la panificación industrial. Las proteínas aisladas se emplean sobre todo en recetas con contenidos muy altos de almidones. En panes que llevan huevos o lácteos, el aporte de proteína está cubierto. La fibra absorbe durante el amasado el agua que después necesita el almidón y la cede durante el horneado. La goma Santana y el psyllium husk, mucho más versátiles y fáciles de conseguir, realizan la misma función. Y por último tenemos la lecitina, normalmente de soja. Se trata de una grasa y como grasa que es, mantiene el pan más tiempo fresco. La verás sobre todo en recetas de bollería, roscones, brioches. Y yo me despido ya por hoy y espero haberos aclarado un poquito. Pero si os queda alguna duda, contadme en los comentarios. Un saludo a todos.